¿Qué pasaría si la humanidad encontrara la clave para vencer a la muerte misma, pero esa llave abriera una puerta que nunca debió ser abierta? Esta no es una pregunta retórica. Es el punto de partida de una historia que comenzó en los laboratorios más avanzados del mundo y terminó, bueno, algunos dirían que nunca terminó realmente. Imaginen por un momento el año 2045. La ingeniería genética ha alcanzado cotas impensables. Los mamuts caminan nuevamente por la tundra siberiana. Los dodos revolotean en zoológicos de alta tecnología y las especies que creíamos perdidas para siempre han regresado de la extinción. Pero todo esto, por extraordinario que parezca, es solo el prólogo de nuestra historia. Porque en ese mundo, en algún lugar bajo el hielo milenario de Groenlandia, yacía dormido algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de lo que significa estar vivo y de lo que significa estar muerto. Esta es la historia del protocolo Prometeo, una historia sobre ambición, sobre los límites de la ciencia y sobre por qué algunas puertas deben permanecer cerradas. Acto Proni, el descubrimiento, el Dr. Marcus Thorne y su obsesión. Nuestro protagonista no es un héroe en el sentido tradicional. El Dr. Marcus Thorne es un genetista molecular cuya reputación lo precede como una tormenta. Brillante, obsesivo y completamente convencido de que la ciencia no tiene límites morales, solo límites técnicos que deben ser superados. En 2045, Thorne lidera el equipo más prestigioso en el campo de la biología regenerativa. Su laboratorio en Groenlandia no es solo una instalación científica, es un templo dedicado a la idea de que la humanidad puede y debe reescribir las reglas fundamentales de la existencia. La base, conocida como Estación Prometeo, fue construida específicamente para aprovechar las condiciones únicas del permafrost groenlandés. Aquí, bajo capas de hielo que han permanecido intactas durante millones de años, Thorne y su equipo buscan microorganismos que puedan contener los secretos de la inmortalidad celular. El equipo junto a Thorne trabaja la doctora Elena Vázquez, una microbióloga cuya intuición científica rivaliza con su creciente inquietud por los métodos de su líder. Es ella quien primero nota las anomalías en las muestras. Está también el Dr. James Carter, un genetista computacional que ve patrones donde otros ven caos, y Sarah Chen, la técnica principal cuya meticulosidad será tanto una bendición como una maldición. Durante las primeras semanas, las expediciones al permafrost son rutinarias. Los equipos perforan capas de hielo, extraen muestras cuidadosamente preservadas y las transportan al laboratorio principal. Los análisis preliminares son prometedores, microorganismos extraordinariamente antiguos, sorprendentemente viables, con un potencial genético que desafía todo lo conocido. La primera anomalía, pero es Elena quien hace el descubrimiento que lo cambia todo. Una tarde, mientras examina una muestra bajo el microscopio electrónico, nota algo imposible de ignorar. Marcus, tienes que ver esto, le dice con voz temblorosa. El ADN de estos microorganismos no muestra solo signos de antigüedad extrema, muestra signos de manipulación deliberada, como si alguien o algo hubiera intervenido en su estructura genética con una precisión que supera cualquier tecnología humana conocida. ¿Estás sugiriendo que estas muestras han sido modificadas?, pregunta Thorne, inclinándose sobre el microscopio. No solo modificadas, responde Elena. Esto es ingeniería genética, pero a un nivel que está décadas, tal vez siglos, por delante de nosotros. Profundizando en el misterio, el descubrimiento sacude al equipo. Las prioridades cambian inmediatamente. Ya no buscan solo aplicaciones médicas, ahora persiguen el origen de estos microorganismos imposibles. Cada nueva muestra profundiza el misterio. Bajo la superficie helada, no solo hay vida microscópica, comienzan a emerger fragmentos óseos, tejidos momificados, estructuras orgánicas que no coinciden con ningún registro fósil conocido. Es como si hubieran tropezado con los restos de una civilización biológicamente avanzada, una que existió mucho antes de que la humanidad diera sus primeros pasos. Las leyendas inuit, mientras los científicos trabajan, James Carter, siempre meticuloso, revisa los registros históricos y etnográficos de la región. Lo que encuentra lo inquieta profundamente. Antiguas leyendas inuit
Hablan de una enfermedad de transformación que convertía a los hombres en algo que ya no era humano. Pinturas rupestres en cuevas cercanas muestran figuras humanoides deformadas, rodeadas de símbolos que parecen advertencias. Cuando Carter presenta estos hallazgos al equipo, Thorne los descarta inmediatamente. Estamos aquí para hacer historia, no para dejarnos asustar por supersticiones primitivas, declara con firmeza. Si nos dejáramos guiar por miedos ancestrales, nunca habríamos salido de las cavernas. Su determinación es contagiosa, pero también ciega. Nadie se atreve a cuestionar al hombre que está tan cerca de hacer el descubrimiento más importante en la historia de la biología. Los primeros experimentos, las primeras pruebas con los microorganismos, revelan propiedades que desafían toda comprensión. Estos organismos parecen capaces de reparar células dañadas con una eficiencia que bordea lo milagroso. Elena diseña una serie de experimentos usando modelos animales. Los resultados son extraordinarios. Una rata con daño cardíaco severo se recupera completamente en 48 horas. Un ratón con lesiones neurológicas irreversibles recupera toda su función motora en menos de una semana. Estamos ante algo que puede redefinir completamente nuestra comprensión de la biología, afirma Elena, aunque su entusiasmo se mezcla con una inquietud creciente. Thorne, por su parte, ve estos resultados como confirmación de su visión. Durante una transmisión en vivo desde la base, habla a una audiencia global de millones. Estamos en el umbral de un renacimiento humano, proclama con su carisma característico. Lo que tenemos aquí no es solo una herramienta para curar enfermedades, es la llave para reescribir nuestro destino como especie. Acto segundo, la escalada a la euforia global. Las declaraciones de Thorne generan una ola de esperanza sin precedentes. Los gobiernos de todo el mundo comienzan a financiar proyectos paralelos basados en los hallazgos preliminares. Corporaciones biotecnológicas ofertan miles de millones por colaborar en el desarrollo de aplicaciones prácticas. Por primera vez en décadas, la humanidad se une en torno a un objetivo común, la conquista definitiva de la enfermedad y la muerte. Los medios presentan a Thorne como un héroe moderno, un visionario que traerá la salvación a miles de millones. Las portadas de revistas científicas lo muestran como el Prometeo del siglo XXI, aquel que robará el fuego de los dioses para dárselo a la humanidad. La oposición, pero no todos comparten esta euforia. Un movimiento de oposición comienza a formarse, liderado por bioeticistas, filósofos y líderes religiosos. Estamos jugando a ser dioses, advierte en un debate televisivo la doctora Margaret Hoffman, una reconocida bioeticista de Harvard. El precio de esta arrogancia será inconmensurable. Las protestas se extienden por múltiples ciudades. Grupos ambientalistas y movimientos antitecnología se unen bajo el lema "No al protocolo Prometeo". Las redes sociales se llenan de debates apasionados entre aquellos que ven en el proyecto la salvación de la humanidad y quienes lo consideran un acto de soberbia que desafiará el orden natural. Las primeras señales de alerta, mientras la controversia pública se intensifica, en la estación Prometeo comienzan a ocurrir eventos perturbadores. Sarah Chen es la primera en notar que algo está mal. Durante una rutina de mantenimiento, descubre inconsistencias en las bases de datos del proyecto, registros duplicados, muestras etiquetadas que parecen haber sido manipuladas, secuencias genéticas que no coinciden con los parámetros establecidos. Más inquietante aún, las bases de datos parecen estar modificándose solas, sin intervención humana. Las muestras de microorganismos muestran cadenas de ADN con estructuras completamente nuevas, como si estuvieran adaptándose, evolucionando o actuando por voluntad propia. Cuando Sarah informa de estos hallazgos, Thorne los descarta como errores técnicos. Su obsesión ha alcanzado un punto en el que cualquier obstáculo es visto como una distracción menor de su objetivo final. El primer incidente, una noche, uno de los tanques de cultivo principales muestra un comportamiento anómalo. El líquido translúcido en el que flotan los microorganismos comienza a oscurecerse, burbujeando con una energía inquietante. Lo más desconcertante es que las alarmas no se activan, es como si los sistemas de monitoreo se hubieran desconectado por voluntad propia. A la mañana siguiente, Michael Rodríguez, un técnico que realizaba una inspección de rutina, es encontrado inconsciente junto al tanque anómalo.
Su piel presenta pequeñas laceraciones que, al ser analizadas, revelan estar invadidas por filamentos microscópicos desconocidos. Para el mediodía, los signos vitales de Rodríguez colapsan. Su cuerpo comienza a mostrar una rigidez peculiar, sus músculos se tensan en ángulos imposibles y su rostro se congela en una expresión de absoluto terror. La autopsia de Rodríguez revela algo aún más desconcertante. Su ADN está completamente alterado, como si hubiera sido reescrito por una fuerza externa. Sus células ya no parecen humanas, son algo diferente, algo que no obedece a ninguna ley biológica conocida. Elena, quien supervisa la autopsia, está horrorizada por los hallazgos, pero Thorne, lejos de alarmarse, parece fascinado. Esto no es un fallo, declara ante su equipo, es una transición. Estamos presenciando la siguiente fase de la evolución humana. Su reacción alarma profundamente al resto del equipo. Es como si Thorne hubiera cruzado una línea invisible, abandonando no solo la cautela científica sino la compasión humana básica. Cambios en el comportamiento. A partir de ese momento, el comportamiento de Thorne se vuelve cada vez más errático. Pasa días enteros en su oficina privada, estudiando las cadenas genéticas alteradas y hablando en susurros como si mantuviera conversaciones con alguien invisible. Elena lo sorprende una noche hablando en voz alta, aunque está completamente solo. En su pantalla, una simulación de ADN gira y pulsa en patrones que parecen desafiar toda lógica. Ellos nos están guiando, Elena dice sin volverse cuando ella entra. No es casualidad que los hayamos encontrado ahora, es un regalo, una oportunidad para trascender. Elena intenta razonar con él, pero Thorne ya no parece dispuesto a escuchar perspectivas que contradigan su visión. Para él, los microorganismos no son simples. Son un mensaje, un código divino, destinado a reescribir la existencia misma. La paranoia se extiende, el ambiente en la estación se vuelve cada vez más tenso. Los miembros del equipo comienzan a reportar eventos perturbadores, murmullos provenientes de los tanques de cultivo, luces que parpadean sin razón aparente, y la sensación constante de ser observados. James Carter jura escuchar su nombre susurrado en los pasillos vacíos durante la noche. Sarah Chen encuentra patrones geométricos formados por el polvo en superficies que había limpiado horas antes. La tensión alcanza un punto crítico cuando varios miembros del equipo solicitan ser trasladados de la estación. La solicitud es denegada por Thorne, quien ahora ejerce un control casi dictatorial sobre todas las operaciones. La intervención externa, los informes sobre los incidentes en la estación no pasan desapercibidos para las organizaciones que financian el protocolo Prometeo. Los inversionistas que inicialmente habían visto el proyecto como un camino hacia la gloria científica y beneficios enormes, comienzan a preocuparse por las implicaciones impredecibles de continuar. Los rumores se filtran al público. Los medios, que antes celebraban los avances del proyecto, ahora publican titulares alarmistas sobre experimentos fuera de control y científicos que han perdido la cordura. Finalmente, una delegación de altos mandos del consorcio financiero llega a Groenlandia para evaluar la situación directamente. La reunión con Thorne es tensa desde el primer momento. Él defiende apasionadamente la continuación del proyecto, afirmando que están a punto de lograr un avance que reescribirá la historia de la humanidad. Estamos en el umbral de la perfección biológica, argumenta con fervor casi religioso. Van a permitir que el miedo y la burocracia nos roben la oportunidad de trascender nuestras limitaciones como especie. Pero las pruebas son irrefutables. El proyecto está fuera de control, el equipo está dividido y traumatizado, y los riesgos superan claramente cualquier beneficio potencial. Los directivos toman la decisión inevitable: el protocolo Prometeo será cerrado inmediatamente. Todas las muestras serán aisladas hasta que se pueda determinar un protocolo seguro para su destrucción completa. Acto tercero, la caída, la desesperación de Thorne. La noticia del cierre cae sobre Thorne como una sentencia de muerte. Durante días, vaga por el laboratorio como un alma en pena, ignorando a su equipo mientras planea en silencio su próximo movimiento. En su mente distorsionada, no puede permitir que destruyan lo que considera el descubrimiento más importante en la historia de la humanidad. La perfección está al alcance de su mano, y no va a dejar que la cobardía se la arrebate. El robo una noche, mientras la mayoría del personal duerme,
Thorn se infiltra en las instalaciones de contención usando códigos de acceso que había memorizado. Se adentra en el área restringida donde se almacenan las muestras más avanzadas. Bajo la tenue luz de las lámparas de emergencia, comienza a recoger todo lo que puede: tanques de cultivo, frascos criogénicos, incluso las notas experimentales más sensibles de sus colegas. Sabe que será descubierto, pero también sabe que no tiene otra opción. En su mente fracturada, se ve a sí mismo como el guardián de un conocimiento sagrado que debe ser preservado a toda costa. La liberación, los guardias de seguridad lo encuentran minutos después, alertados por el sistema de vigilancia automatizado. Cuando intentan detenerlo, Thorn corre hacia la salida, sujetando desesperadamente una caja que contiene lo que él llama la esencia de la evolución. En su huida desesperada, tropieza con una mesa de trabajo. La caja cae al suelo y uno de los frascos más avanzados, etiquetado como muestra alfa, se rompe contra el pavimento. Lo que sucede después trasciende toda descripción. La transformación, un gas negro y brillante emerge del frasco roto, expandiéndose como si fuera un ser vivo. La sustancia parece tener voluntad propia, deslizándose hacia los guardias más cercanos con una intencionalidad que desafía toda lógica. En segundos, sus cuerpos comienzan a contorsionarse de maneras que violan las leyes de la anatomía. Sus huesos crujen y se extienden, sus ojos se hunden en sus cráneos, y un alarido colectivo resuena por el laboratorio antes de que sus voces se apaguen para siempre. Thorn, paralizado por una mezcla de horror y fascinación, observa cómo los guardias se transforman en algo irreconocible. Sus cuerpos se fusionan en una masa orgánica que late y se mueve con una inteligencia alien. Entonces, la masa se vuelve hacia él. El reconocimiento, pero en lugar de consumirlo como había hecho con los guardias, la entidad se detiene a centímetros de su rostro. Vibra, emitiendo un sonido como de miles de voces susurrando al unísono. Thorn, incapaz de moverse, siente que algo invade su mente. Un torrente de imágenes y sensaciones lo golpea, galaxias en colisión, criaturas inhumanas moldeadas en laboratorios imposibles y un ciclo eterno de creación y destrucción más allá de toda comprensión. En ese momento de revelación absoluta, Thorn comprende la verdad. La sustancia no es solo un microorganismo evolucionado, es algo mucho más antiguo y poderoso, una forma de vida que trasciende las categorías humanas de existencia. Soy yo, susurra con lágrimas en los ojos. Es la perfección, la expansión. La entidad no lo toca. En cambio, comienza a expandirse por las instalaciones, devorando todo a su paso. Los sistemas de alarma se activan y el resto del equipo despierta para enfrentarse a un caos absoluto. Pasillos enteros quedan inundados por la masa, que crece y cambia de forma con cada segundo. Los gritos de los científicos resuenan mientras son absorbidos, sus cuerpos retorciéndose y fusionándose en estructuras que desafían toda lógica. Elena es una de las últimas en enfrentarse al horror. Cuando la masa se acerca a ella, su reacción es diferente. En lugar de correr, se queda inmóvil, observándola con una mezcla de pavor científico y resignación humana. Marcus, murmura mientras las lágrimas corren por su rostro. ¿Qué has hecho? La entidad la alcanza y Elena siente un dolor inimaginable cuando su cuerpo comienza a cambiar. Su piel se vuelve translúcida, revelando un sistema vascular que se reconfigura en patrones geométricos imposibles. La decisión final, desde el exterior, los intentos de contener la situación se intensifican. Helicópteros sobrevuelan las instalaciones y equipos militares se preparan para entrar. Desde las oficinas corporativas, los directivos observan en tiempo real el caos que se desarrolla a través de las cámaras de seguridad. La discusión es breve pero intensa. Algunos abogan por una intervención de rescate, pero la mayoría reconoce la realidad: es demasiado tarde para salvar a alguien. La orden final es clara y terrible: nada debe salir de ahí. Destruyan todo el complejo. El bombardeo, los equipos militares lanzan sus misiles hacia las instalaciones. El laboratorio comienza a colapsar bajo el fuego, pero dentro, en medio de los escombros, la entidad no muestra signos de ser afectada. En lugar de ser destruida, parece adaptarse, absorbiendo la energía de las explosiones y expandiéndose aún más rápido. Thorn, ahora parte de la masa colectiva pero manteniendo algún vestigio de su conciencia individual, camina entre el caos como si estuviera en trance. Para él, cada transformación,
Cada nueva forma es un paso hacia la especie perfecta que siempre había imaginado. Cuando la detonación final destruye lo que quedaba de la estructura, lo único que queda es silencio y un extraño brillo en el aire, como si algo estuviera esperando, adaptándose, preparándose para lo que vendría después. Acto cuarto. La propagación, la falsa contención. Cuando la nube de polvo y escombros comienza a asentarse, lo que queda del laboratorio es un cráter humeante. Las fuerzas militares y científicas observan desde una distancia que creen segura, convencidos de haber logrado contener el desastre. Pero lo que nadie puede prever es que el caos no ha sido contenido, sino liberado de una manera más sutil y aterradora. La sustancia invisible a simple vista ha comenzado a propagarse en formas que desafían la detección. Partículas infinitesimales, demasiado pequeñas para ser detectadas por cualquier instrumento, se alzan en el aire y se esparcen con los vientos hacia ciudades, pueblos y continentes lejanos. Un soldado, cubierto de polvo mientras ayuda a evacuar el área, tose levemente. No sabe que algo indescriptible acaba de entrar en su cuerpo. Los primeros brotes. En las semanas siguientes, incidentes extraños comienzan a reportarse en distintas partes del mundo. Son pequeños al principio, fácilmente descartados como coincidencias o explicados por causas convencionales. En París, una mujer llama a las autoridades porque jura que su reflejo en un espejo comenzó a moverse de manera pendiente antes de fusionarse completamente con el cristal. Los psiquiatras lo diagnostican como un episodio psicótico. En una granja remota de Canadá, un rebaño de ovejas forma espontáneamente un patrón geométrico intrincado y perfecto, como si respondieran a una fuerza invisible. Los veterinarios no encuentran explicación, pero la imagen se vuelve viral en redes sociales como una curiosidad. En Tokio, un científico que estudia un brote inusual de hongos desaparece de su laboratorio, dejando tras de sí solo su ropa perfectamente doblada. La policía clasifica el caso como una desaparición voluntaria. La fractura. Los medios de comunicación comienzan a referirse a estos eventos como la fractura, una serie de fenómenos inexplicables que parecen desafiar las leyes naturales conocidas. Los gobiernos emiten comunicados ambiguos, intentando minimizar el pánico mientras investigan secretamente las posibles conexiones entre estos incidentes y el desastre de Groenlandia. Pero las grietas en la realidad misma no pueden ser ignoradas por mucho tiempo. Elena, o lo que queda de ella, ha sobrevivido de una manera que trasciende la comprensión humana. Su cuerpo es ahora una amalgama de carne y formas geométricas imposibles. Camina entre dimensiones, vagando por el mundo como un emisario silencioso de la entidad. No puede comunicar lo que sabe, pero porta consigo la semilla del cambio. Cada lugar que visita queda marcado por su presencia de maneras sutiles pero permanentes. La mente colectiva Marcus Thorne nunca murió, no en el sentido tradicional. En algún lugar dentro de la masa primordial que ahora habita el subsuelo del laboratorio destruido, su mente permanece despierta, contemplando el universo desde una perspectiva completamente nueva. Para él, el caos no es el fin, sino el principio de algo sublime. Sus pensamientos, ya no limitados por un cuerpo físico, resuenan como ecos que alcanzan las mentes de aquellos que han estado expuestos al fenómeno. Una noche, un joven médico en Berlín despierta de un sueño aterrador. Ha visto patrones grabados en la piel de sus pacientes, como si sus cuerpos fueran lienzos de un artista divino y cruel. En un rincón de su habitación, el polvo del suelo ha formado un fractal perfecto que pulsa con una luz tenue. En su mente, un coro de lamentos y frecuencias ininteligibles resuena cada vez más fuerte. La expansión paciente, la sustancia no necesita gestos dramáticos para expandirse. Es infinitamente paciente, infiltrándose en cada rincón del mundo a través del aire, el agua y las mentes de aquellos que no pueden resistir su influencia. En las semanas siguientes, los brotes de locura y transformación se multiplican exponencialmente. Los patrones geométricos aparecen en los cielos, en los campos de cultivo, en las calles de las ciudades. Para algunos son advertencias, para otros, promesas de algo más. En un pueblo remoto de América del Sur, un grupo de niños desaparece en medio de la noche. Cuando los encuentran, están formando un círculo perfecto en un campo, sus cuerpos entrelazados en una estructura que no debería ser posible. Sus ojos están vacíos, pero aunque no tienen signos vitales detectables,
Todos susurran al unísono palabras en una lengua que nunca ha existido en la Tierra. El colapso gradual, el mundo no colapsa de inmediato. La humanidad intenta resistir, adaptarse, encontrar explicaciones racionales para lo inexplicable. Pero poco a poco, el orden establecido comienza a desmoronarse. Los gobiernos intentan mantener el silencio, pero los rumores hablan de ciudades enteras que han sido consumidas por... Las comunicaciones se vuelven erráticas y las fronteras entre la realidad y la pesadilla comienzan a desdibujarse. En una oficina en Ginebra, un exdirectivo del consorcio que financió el protocolo Prometeo mira una fotografía antigua del equipo original. Todos ellos sonríen, llenos de esperanza, creyendo que estaban creando un futuro mejor para la humanidad. Ahora, con el rostro demacrado y las manos temblorosas, entiende la verdad amarga: el protocolo Prometeo nunca fue un proyecto de salvación, fue un portal, una llamada a algo que nunca debió ser despertado. La nueva realidad, el mundo continúa girando, pero ya no es el mismo. Las estrellas en el cielo parecen más distantes, como si incluso el cosmos estuviera retrocediendo ante la llegada de... En las profundidades de lo que una vez fue la estación Prometeo, en la masa negra y pulsante que ahora llama a ese lugar su hogar, Marcus Thorne observa y espera, contempla un mundo que se está transformando según su visión distorsionada de la perfección. Para él, esto no es el fin de la humanidad, es su evolución hacia algo más grande, algo que trasciende las limitaciones de la carne y la mortalidad. En su mente fracturada, se ve a sí mismo no como el destructor de un mundo, sino como su salvador. La sustancia continúa extendiéndose, paciente e implacable. No busca la dominación en el sentido tradicional, busca la transformación. Cada ser humano que toca, cada mente que invade, se convierte en parte de algo más grande y más complejo. La pregunta final. La historia del protocolo Prometeo nos deja con una pregunta que resuena mucho más allá de sus páginas: ¿cuál es el precio real del progreso? Existe un punto en el cual nuestra búsqueda del conocimiento se convierte en algo monstruoso. Marcus Thorne creía que la ciencia no tenía límites morales, solo técnicos. Su historia sugiere lo contrario, que hay fronteras que una vez cruzadas, no nos llevan hacia la luz del conocimiento, sino hacia la oscuridad de lo desconocido. En nuestra búsqueda por vencer a la muerte, por trascendernos nuestras limitaciones biológicas, estamos preparados para aceptar las consecuencias, y si la perfección que buscamos no es en absoluto lo que esperamos. El protocolo Prometeo nos recuerda que en el mito griego, Prometeo no solo trajo el fuego a la humanidad, su castigo fue eterno, encadenado a una roca mientras un águila devoraba su hígado día tras día, solo para que se regenerara y el ciclo comenzara de nuevo. Algunos fuegos sugiere y en algún lugar, en los rincones el eco, y en algún lugar en los rincones la sustancia persistente transforma lentamente todo lo que toca en algo nuevo, algo que trasciende nuestras categorías de vida y muerte. La historia del protocolo Prometeo puede haber terminado, pero su legado continúa, extendiéndose como onda en un estanque cósmico, tocando vidas y mentes de maneras que apenas comenzamos a comprender, porque al final, la pregunta no es si la ciencia puede ir demasiado lejos. La pregunta es: una vez que ha ido demasiado lejos, ¿puede regresar? Con eso dicho, gracias por ver y hasta la próxima.